Le damos gracias a Dios porque ya iniciamos el primer domingo de febrero, 4 de febrero, estamos el día de hoy, del 2018, y el tiempo avanza y hay que aprovecharlo porque, pues aunque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, en cuanto a nuestro cuerpo no es así y hay que aprovechar ese tiempo que Dios nos ha dado. Muy bien, el mensaje de hoy, así de sencillo, se llama Palabra de Fe. Y esto es una dupla muy importante que hoy quiero compartirla con usted. ¿De dónde está tomado este título? De Romanos 10:8, para los que conocen la escritura en la parte final. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe. Quiero hoy dar a ustedes esta frase. Nuestro decir y hablar es sumamente importante y debemos unirlo al decir de Dios, es decir, su palabra. Esto puede cambiar muchas cosas en nuestra vida. A veces estamos enlazándonos en los dichos de nuestra boca, pero podemos enlazarnos, como más adelante lo veremos, para bien o para mal. Este es un tiempo en que Dios nos está visitando y en que Dios está necesitando que cada cristiano seamos realmente fortalecidos en la fe, que cada cristiano pueda tener en su corazón la certeza de que Él, siendo el autor y consumador de la fe, está en el vivo deseo de oír nuestro decir, aumentanos la fe. Pero hay ciertas cosas que están aquí en la Escritura y hoy nosotros nos debemos volver cristianos con palabra de fe, con un decir de fe, con un declarar de fe, para que muchas cosas puedan cambiarse. El Señor nos dio un sentir profético para este año, y el sentir profético para este año, y me lo han estado preguntando las iglesias que pertenecen al Centro Cristiano Arrebatamiento, es que iba a ser un año complicado y difícil. Si el año pasado fue difícil, este va a ser más difícil. Pero el Señor dijo que si nosotros usábamos de la fe y de la fe en el nombre de Jesucristo y del poder de Dios por su Espíritu Santo, Él nos iba a dar la victoria. No estábamos exceptuados de luchas, ni de adversidades, ni de complicaciones, ni de cosas difíciles y adversas, sino que el Señor iba a mandar esto para probar a su pueblo y para que aquel que pudiera alcanzar esa palabra de fe pudiera también alcanzar la victoria. Y estamos expectantes de alcanzar esa victoria y estar participando de los triunfos de Cristo Jesús que Él nos ha prometido en todas las áreas de nuestra vida. No hay excepción. La palabra de fe obra en todas las áreas de nuestra vida. Así es que hoy yo los quiero invitar. Voy a estar teniendo algunos mensajes que tienen que ver con esto. Ya ustedes han escuchado algunas enseñanzas y predicaciones, pero hoy quiero hablar de esto. Así es que nosotros debemos de unir nuestro decir y nuestro hablar al decir de Dios. Vamos a Deuteronomio, que usted también conoce esta palabra, pero le vamos a dar esa aplicación que hoy nos ha dado el Señor en Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 y 13. Y ahí precisamente quiero darle a ustedes el contexto en que esto está dado. Dios estaba tratando con una nueva generación
que iba a disfrutar el cumplimiento de las promesas de Dios. En eso yo creo que somos una generación similar. Dios quiere que disfrutemos de las promesas de Dios. Voy a cambiar. Dios estaba por decirles: a la puerta está la tierra de promisión. A la puerta está la tierra que fluye leche y miel. A la puerta está mucha guerra, muchas dificultades, pero está también en mi presencia y está mi intervención y el cumplimiento de mi palabra. Esa es palabra de fe. Hoy tenemos algo similar. Dios quiere que nosotros poseamos la tierra de bendición. Dios quiere que entremos en posesión de las promesas que el Señor ha hecho, pero lo tenemos que hacer viviendo una palabra de fe. Yo estoy hoy no solo exhortando, enseñando a la congregación, sino estoy invitando a que usted dé ese paso. Y el Señor estaba preparando a esa generación. Hoy nosotros somos parte de la generación del Espíritu Santo y el Señor también para nosotros tiene ahí muchas promesas, y quiero decirles aún superiores y que sobrepasan a las promesas que Dios había dado a esa generación, y los estaba preparando. Y entre las cosas en que los estaba preparando, ¿qué les dice el Señor ahí en Deuteronomio 30, 12 y 13? Fíjense bien, la palabra de fe dice: no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Es que la palabra de Dios es muy alta, está en el cielo. No, no está ahí. Entonces, ¿dónde está? Y nos la traerá y nos lo hará oír para que la cumplamos. O sea, aquí vamos entrando en cosas muy preciosas, y vamos a poner allí un proceso en cuanto a la palabra de Dios. Dios cumple su palabra, pero el Señor también quiere que nosotros cumplamos en lo que nos toca esa palabra. Es decir, el Señor nos está diciendo: tú tienes un decir, tú tienes un hablar, tú tienes una palabra, pero si tú alineas tu decir y tu hablar a mi decir, a mi hablar y a mi palabra, entonces se va a cumplir. No solo se va a cumplir la palabra de Dios, sino se va a cumplir la palabra que hay en tus labios. ¿Y por qué se va a cumplir tu hablar y tu decir? Porque el Señor te ha hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tienes también esa virtud de Dios en ese ejercicio de tu palabra, que es en este caso la palabra de Dios. Versículo 13: ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Oh, amado hermano, el Señor nos está diciendo: no necesitas de gran esfuerzo, no necesitas ser parte del programa de la NASA para ir a las estrellas y a la luna y a los astros. No necesitas ser parte de la fantasía del viaje a las estrellas. No necesitas de eso. Tampoco necesitas un gran buque, ni necesitas una barca o una gran lancha. No necesitas un submarino. No necesitas esfuerzo. La palabra de fe está ahí. Y el Señor nos dice que Él la ha puesto fácil. El Señor nos ha dado acceso a la palabra de fe. Es fácil, no es complicado. De tal manera que lo que Dios está diciendo y lo otro que nos está diciendo, no necesitas esforzarte, solo decirla. No necesitas pagar ciertas mandas, no necesitas hacer ciertos actos. Así está de sencilla. La palabra de fe es sencilla. Esto también el Señor está diciendo:
no te la compliques, derriba las barreras de la práctica de la palabra de fe, derríbalas, derrúmbalas. Tú te las has puesto. Yo no te he puesto barreras, yo no te he puesto muros, yo no te he puesto abismos, yo no te he puesto altos montes. No, tú te los estás poniendo, no yo. Sí, va usted viendo lo que el Señor me está enseñando en esta hora en una forma muy sencilla. No quiere el Señor cosas complicadas, quiere que tú seas sencillo, quiere que lo hagas en una forma espontánea. Bueno, vamos a seguir, pero quiero seguir hablando, ya usted va disfrutando de este mensaje de la palabra de fe y se va gozando ahí. ¿Por qué es que Dios dice que ahí el Señor nos está poniendo una facilidad? Quiero que nosotros dejemos por un momento Deuteronomio y luego vamos a regresar y vamos a ver algo muy importante de lo que hoy nosotros hicimos, aplicándolo a eso. Quiero llevarlos ahora a Hebreos capítulo 8, versículo 10, y dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con la casa de Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hay un pacto de Dios. Hay un pacto de Dios y usted tiene que creer esto, que tiene que agregar fe. Y en ese pacto el Señor está diciendo: yo voy a poner mi palabra en tu mente y en tu corazón, pero usted tiene que disponerse. Ahora sí, como dicen, de lugar al Señor, de lugar y le diga: Señor, este es el pacto. Tú vas a poner tu palabra en mi mente y en mi corazón, de tal manera, Señor, que tú eres la fuente de esa palabra, tú eres la fuente de la fe, tú eres el autorador de la fe, pero Señor, yo me voy a volver también un manantial donde va a estar tu palabra en mi mente y en mi corazón. Esto está hablando de un pueblo donde Dios está diciendo: yo quiero hacer ese pacto contigo, yo quiero tener ese pacto contigo. Dos cosas son como Dios va a obrar para traerle sus leyes y su palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Una, por el que Dios le agrada que nosotros escudriñemos las Escrituras, que la aprendamos, como hoy usted está aquí escuchando esta enseñanza, como cuando queremos y lo invitamos a que se levante temprano y esté en la escuela de crecimiento espiritual o escuela dominical, como quiera llamarlo, como cuando le decimos véngase a un seminario. Esa es una fuente, pero hay otra fuente sobrenatural que tiene que ver también con la fe, y esta es la fuente en que el Espíritu Santo, si es que mora en ti, va a hablar a tu mente y a tu corazón la palabra de Dios, y va a poner la palabra de fe. Así es que ya estamos viendo que las barreras se caen y que hay dos fuentes en que el Señor va a ser, una en donde nosotros participamos y otra en donde directamente el Espíritu Santo me va a decir. Hay veces que tú puedes decir: vino a mí un pensamiento, vino a mí algo a la mente, vino a mí algo al corazón, y después comprobé que estaba escrito en la palabra de Dios. Ese fue el Espíritu Santo que está cumpliendo el pacto del Señor. Dios quiere cumplir el pacto de poner la palabra de fe en tu mente y en tu corazón, pero dale lugar, dale espacio. Así es que a veces estamos tan preocupados y tan ocupados que no le damos espacio. ¿Por qué no en el día, en lo ocupado que esté, se toma un momentito y le dice al Señor: Señor, me voy a tomar 20 segundos en este momento, y se toma esos 20 segundos en diversos espacios y le dice: aquí estoy, Señor, cumple tu pacto,
¿Por qué? No tengo ahorita tiempo de escudriñar, estoy muy ocupado, tengo muchas situaciones que atender, no puedo escudriñar tu palabra escrita. Pero ¿qué tal si tu Espíritu Santo me pone tus leyes y me pone tu palabra en mi mente y en mi corazón? Quiero la palabra de fe. ¿Cuántos podrán hacer? No lo van a correr de ningún trabajo, no le van a causar ningún problema, no va a perder usted mucho tiempo y verá usted lo que va a empezar a pasar en su diario trajinar, en su trabajo, en su estudiar, en su diario caminar, en sus decisiones. La palabra de fe va a empezar a obrar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren vivir así y no necesitan de gastar gran tiempo, sino de tener esos momentos de calidad con el Señor? Muy bien, regresamos ahora a Deuteronomio, ahora ahí en el 30, en el versículo 14, y vamos a ver una idea que quiero yo comunicarlo, ¿sí? Entonces, si Dios está cumpliendo su pacto, esta palabra dice, este pasaje dice que la palabra de Dios está cerca y está en tu boca. Y si está en tu boca, ¿por qué no la pronuncias? Y si está en tu boca, ¿por qué no la dices? Y si está en tu boca, ¿por qué no la hablas? ¿Por qué hablas otra cosa? ¿Por qué dices otra cosa? ¿Por qué expresas otra cosa? ¿Por qué comunicas otra cosa? Si hay esa promesa, estamos hablando que esa promesa es para los que somos hijos de Dios. Aquí todos dijeron que son hijos de Dios, me refiero sea hombre o sea mujer, son hijos de Dios. Entonces, ahí está, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es el que está fallando? ¿Falla Dios o fallo yo? No, lamentablemente fallo yo. Vamos pues a ver esta aplicación muy diferente hoy para que usted cambie. 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces el Señor nos está diciendo que la palabra está cerca. Aquí estoy comprobando que las cosas se reducen las barreras y en una forma sencilla, ¿sí? Pero para esto que se necesitan en esos momentos de calidad, decirle: Señor, aquí estoy en el nombre de Jesucristo, voy a tomar esos momentos, pon tú la palabra de fe, y si pone la palabra de fe, tú vas a ver algo maravilloso que Dios va a hacer, te va a poner el Señor en tu mente y en tu corazón: haz esto, o dice esto, o calla, o comenta, o no comenta, y el Señor te va a introducir a un campo de una vida sobrenatural y prodigiosa en donde tú vas a cambiar tu decir. De esta manera, también el Señor, ¿qué es lo que quiere decir? Quiero tomar control de tu boca. ¿En cuántos problemas te has metido porque abriste la boca cuando no tenías que abrirla? Y el Señor dice: yo quiero tomar mi palabra, la palabra de fe, y entonces voy a tomar control de tu boca. ¿Cuántos problemas has tenido por tu boca? Aquí en México tenemos un dicho, ¿verdad? Dice que el pez por su boca, por su propia boca muere, y tú pareces a veces... ya no eres pez, porque el pez quiere decir que vive y anda en el agua. Ya eres pescado, ya te sacaron y ya estás en problemas, ¿sí? Porque el pescado es sacado para que lo comamos los seres humanos. Así es que, amado hermano, esto es un ejemplo muy sencillo, pero amado hermano, te está dejando a ti. ¿Cuántos ahora van a decir que en su corazón y en su boca está la palabra de fe? Y dice la escritura en Proverbios, tal es su corazón, tal es su pensamiento. Porque ya vimos que la palabra de fe, Dios la quiere hacer morar en tu mente, en tu pensamiento, la quiere hacer morar en tu corazón. Así es que, amado hermano, hay muchos versículos que quedan relacionados, pero hoy estoy invitando al pueblo de Dios, a esta congregación, a experimentar la palabra de fe todos los días, todos los instantes, todos los momentos, especialmente en momentos difíciles. ¿Cuántos pueden decir amén?
¿Cuántos van a cambiar? Yo espero que cambien después de este sencillo mensaje que Dios me ha dado por estar buscando al Señor. Ahora, fíjense bien abajito lo que dice en el 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, el tema aquí, no, si no lo sacamos de contexto, el tema aquí es lo que hablamos, el tema aquí es lo que decimos, el tema aquí es lo que expresamos, lo que comunicamos. El tema aquí es que debiéramos unir nuestro decir, nuestro hablar, nuestro expresar y nuestro comunicar, porque cerca está la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Pero vamos a ver, fíjese bien, atiéndame bien, ¿qué dice que produce? ¿Qué dice que produce la palabra de fe? ¿Qué dice que produce? ¿Qué dice? ¿Qué le acabo de leer? ¿Qué acabo de leer? ¿Qué dice que produce esa palabra de fe? No la saques del contexto porque lo hemos leído fuera del contexto. Dice que tu palabra, si está alineada al decir de Dios, ¿qué produce? ¿Qué produce? Repítame la congregación. Vida y así estás llevando tu vida. Todo está siendo en abundancia. Todo está siendo bien. ¿Quién está fallando? ¿Dónde estás fallando? La palabra de fe alineada a la palabra de Dios produce vida y bien. Pero yo he escuchado de algunos de ustedes que dicen, hermano, tengo tantos problemas que ya quisiera morirme. Hermano, tengo tantas dificultades que este día mejor no hubiera salido. Si hace unos días decía la muerte, hoy desearía que esto se acabara. Otros dicen, ¿por qué no Cristo viene? ¿Dónde está la palabra de fe? Si está ahí, entonces, ¿por qué llevas esa vida? ¿Por qué falta de calidad de vida o vida en abundancia? El hermano Jesús Cataño nos predicó de que los pensamientos del justo son a la abundancia. ¿Dónde está la abundancia? Pero ahí nos habla de dos resultados, de dos productos. Si tú tienes una palabra de fe alineada a Dios, vida y bien. Pero si tu palabra es de una fe negativa, ¿qué dice ahí? Repítame la congregación. ¿Muerte y qué? Y mal. Muerte y mal. Muerte y mal. Hoy a veces no estamos teniendo nuestros pensamientos. Dice la Escritura, la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de lo que no hay que arrepentirse. Segunda de Corintios capítulo 7, el versículo no lo tengo, usted búsquelo para que estudie. ¿Y sabe qué, amado hermano? El Señor tiene razón. Pero mucho está ligado a que tú no estás teniendo una palabra de fe. Y si no tienes una palabra de fe alineada a Dios, y no tu palabra es negativa, amado hermano, dice que produce muerte y mal. Algunos de ustedes yo los he visto que me dicen, hermano, es que yo camino como muerto en este mundo. Estoy en mi trabajo y estoy como muerto. O sea que hay mucho zombie cristiano. Y estoy en mi casa y estoy como muerto. Y el muerto a los 3 días apesta. Ese es el contexto del alinear nuestra palabra a la palabra de Dios. No sé si usted está viendo este mensaje sencillo que Dios me dio y me tuvo toda la semana como las vacas rumiando, pasándolo de un estómago al otro y al otro. Y le digo, Señor, ¿cómo le digo a la congregación?
¿Cómo le puedo explicar? Pero el Espíritu que escribe todas las cosas, Él me estuvo explicando lo que yo tenía que hablar con ustedes hoy. Yo saldría contento de que usted estos 2 puntos que he tratado hoy los pudiera entender y salir y vivirlos. Pero hay más que Dios nos quiere hablar. Continuamos. Muy bien. Vamos a ver. Antes de continuar, en el hebreo hay 2 términos para hablar de palabra. El primer término es dabar y significa palabra, la palabra de Dios, materia, la materia de Dios, lo que se habla, temas de Dios. Pero me gusta mucho lo que significa dabar. Dabar, fíjense bien lo que le voy a decir, significa causa. Y si hay causa, hay una dupla. Si hay una causa, ¿qué hay? Hay un efecto. La palabra es causa. Si tú alineas la palabra de Dios a tu hablar y se vuelve palabra de fe, es causa que produce un efecto vida y bien. Pero si tú no alineas y vives bajo tu palabra o en forma fuera de la palabra o negativa, es una causa que produce muerte y mal. Hay muchas cosas que dices, me ha ido mal en la vida y esto y aquello. ¿Has vivido como cristiano y como cristiana una palabra de fe? No. Si así fuera, la causa de esa palabra tendría un efecto diferente. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hay otro término, y me los aprendí, ¿verdad? En hebreo, que es emer. Viene de emuná, viene de amán. Tiene que ver con la palabra amén, así sea. Son raíces similares. Pero ahí significa lo que en griego es el rema. Emer significa la palabra comunicada. La palabra que te expresó Dios, la palabra que Dios te reveló, pero no como lo están tomando muchos, poniendo por arriba el emer y el rema del dabar y del logos, cuando que la palabra es Dios, Él es el dabar y Él es el logos, el verbo. Y si es verdad, tiene una importancia, es algo que Dios nos ha comunicado y que me puede transformar. Pero cuando Dios me comunica algo y me cae el 20 para que entiendan, me cae en el corazón, uno dice, se me reveló. Y solamente para nosotros la revelación consiste en que el telón corre para algo que no entendíamos y que no veíamos, ahora lo entendemos y lo vemos. Así es que les dejo. En un sentido, Dios quiere que tú vivas ese dabar, que haya una causa. Y en otro sentido, quiere que el emer de Dios en el hebreo sea una comunicación que tú pongas en práctica y digas, ya entendí lo que Dios me quiso decir hoy. ¿Puedes hoy entender? Mire, esto se los estaba diciendo a Moisés porque vea, a veces no entendemos. Dé la vuelta a Deuteronomio. Versículo 2 dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, muchos de ustedes así. Pero dice,
pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No has captado el dabar de Dios. No has captado el emer de Dios. Quizá lo has visto. Quizá tú has visto que ha habido aquí milagros. Quizá tú has oído gente que viene a dicho, sané de esto, hubo un milagro, se me enderezó un pie, fui liberado de demonios, sané de cáncer y todo. Sí, pero no has entendido. Hoy necesitas decirle, Señor, quiero entender, quiero que el dabar se vuelva un emer para mí, una palabra comunicada y entendida. ¿Para qué? Para que mis ojos vean, para que mi corazón entienda, para que mis oídos oigan, porque parece que ves pero no ves, porque parece que oyes y no oyes, porque parece que entiendes pero tu corazón está duro, queriendo el mal y la muerte. Y era algo, nos está regañando el pastor. Yo lo que quisiera es que abrieras tus ojos y tu corazón entendiera. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le alabo y le bendigo. Yo le alabo y le bendigo 3 veces. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. De un lado, lo que hace rato dije. ¿Sí? Dios cumple su palabra, pero ¿qué pide de nosotros? 4 cosas pide: que temamos su palabra, que guardemos su palabra, que cumplamos su palabra y que pidamos a Dios que se cumpla su palabra. Vuelvo a dar la afirmación. Él, Dios, cumple su palabra. Vamos a ver la gente que ha alineado su decir al decir de Dios, su corazón al corazón de Dios, su entendimiento al entendimiento de Dios, su oír al oír de Dios, su pensar al pensar de Dios. Le damos la vueltecita ahí en Josué, capítulo 21, versículo 45. Mire lo que le dijo Josué. Moisés le habló a esta generación antes y les dijo, ahí está la palabra, y la palabra de fe, si ustedes la ejercen, van a hacer que Dios la cumpla. Voy a repetirle, esto es muy importante. La palabra de fe, si ustedes le dicen a Dios la recibo, la digo, ponemos a Dios, vamos a decir así, porque no es así, lo ponemos en dificultades, lo ponemos en compromiso, como aquí diríamos, lo puse en entredicho. Y el Señor dice, entonces, como tienes la palabra de fe, yo la voy a cumplir. No a veces en el tiempo en que tú piensas, porque ellos todavía tuvieron que sufrir 5 años de adversidades, o sea, 5 años de conquistar para ver cumplida. Pero finalmente sucedió eso, y mire lo que dice Josué, un hombre que había alineado su corazón a la palabra de fe. No faltó palabra de todas las buenas promesas, porque todas las promesas del Señor son buenas, que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Yo quiero un día que esta congregación diga, ejercí este mensaje de la palabra de fe, pasó un tiempo, pasaron luchas y aflicciones, pero finalmente todo se cumplió. Todo se cumplió. Yo no quiero que usted viva en el futuro.
es que algún día se cumplirá. Qué bueno es bueno cuando mira usted hacia adelante, pero tiene que llegar un momento del pasado y decir, lo que algún día dije que se cumplirá, hoy se cumplió y puedo decir que en unos segundos ya es un pasado y Dios ha cumplido todo. Todo se cumplió. Todas las promesas, todas las buenas promesas de Dios se cumplió en mi vida. Se cumplieron en mi vida. ¿Cuántos vamos a llegar a eso? Yo quiero llegar a eso y lo estoy invitando a llegar a eso. Capítulo 23, versículo 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Estaba diciendo Josué, he caminado con Dios en palabra de fe. Allí en el 21 ya se cumplió, pero ahora él sabía que ya estaba en edad avanzada y estaba diciendo, yo ya me voy de esta tierra para que se cumpla otra promesa de Dios en mí. Por eso yo le dije que la palabra de fe es para este momento, es para esta vida, porque tendremos que decir alguna vez lo que dijo Josué. ¿Qué dijo Josué al final de sus días? 23:14, aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con todo corazón y toda alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová. Vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Para un hombre que vivió bajo la palabra de fe, dice, no me faltó ni una. Cuando usted no toma la palabra de Dios para acompañar la suya y sea una causa que produzca ese efecto de vida y bien, usted va a tener esa palabra diferente. Usted va a decir, bueno, algunas cosas se cumplieron o fueron más las que se cumplieron, pero no todo se cumplió. Eso no es el carácter de Dios. Eso no es la persona de Dios. Dios lo que empieza, lo termina. Gracias a Dios que Dios no es mexicano. Gracias a Dios que es el Dios del cielo y de toda la tierra y de las naciones. Y qué bueno, porque si no diría, dejo a medias el asunto. Dios termina todos los asuntos. Si algo no se cumple, que usted vio, no es que Dios no haya querido cumplir, es que usted en un momento dado no ejerció la palabra de fe. Yo espero que como Josué, usted puede decir al final de la vida, después de este mensaje, aún los jóvenes y las señoritas, los hombres maduros y mujeres maduras y los que ya estamos con el kilometraje avanzado, decirles, Señor, todas tus buenas palabras se han cumplido hoy. Ya me voy de esta tierra, pero tú cumpliste todas tus buenas promesas, todas tus palabras. Iríamos con el apóstol Pablo para decir, porque todas las promesas son en él sí y en él amén, y están escritos con mayúscula y no son de condición, sino son, ni siquiera son pronombres, son nombres. El sí es un nombre de Dios, el amén es un nombre de Dios. Así es que, amado hermano, porque no andamos, dice ahí, por vista, sino por fe. ¿Cuántos vamos a caminar diferente? Muy bien, vamos a seguir, porque si no yo parto este mensaje. Les dije que Él cumple su palabra, pero Él pide 4 cosas de nosotros: temerla, guardarla, cumplirla y pedirle que se cumpla. Habacuc 3:2 dice, he oído tu palabra y temí. Y ahí sí usa otro término que usted ya conoce, Shema.
Habacuc estaba diciendo, he oído tu Shema. ¿Y cuál es el Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. He oído tu palabra, tu Shema, y temí. No hay otro Dios, Señor. Tú lo has dicho y me alineo. No hay otro Dios. No hay ningún otro Dios. Hay muchos que dicen que hay dioses en esta tierra. Hay hombres muy distinguidos. Pero he oído el Shema. Jehová uno es. No hay más que un solo Dios. No hay más que a Él pueda transformar mi vida. Él es el Todopoderoso. Él es el que ha hecho los cielos y la tierra. Él es el eterno, el autoexistente. Es uno solo. Y usa ahí palabra, equiparando con el griego de logos, porque en el principio era Dios, y el verbo, el logos, el dabar, el Shema, era Dios. Esto es Jesucristo. ¿Sí lo está disfrutando? Pero tema su palabra. Tema su palabra. Porque hay cosas que no se van a cumplir en usted en bien y en promesas buenas y en buenas palabras. Pero hay palabras que Dios va a cumplir, te guste o no te guste. ¿Cómo cuál? Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio. Aunque tú tengas una vida hoy, como te estoy invitando, vivir en una palabra de fe, de todos modos, como Josué y como cualquier otro, y como yo y como tú, si Cristo no ha venido, te vas a morir físicamente. Porque Dios cumple su palabra. Y le dijo a Adán, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, o sea, te vas a morir. ¿Le quedó claro? ¿Cómo no nos debe dar temor la palabra de fe, la palabra hablada y comunicada por Dios, si Dios cumple? ¿Cómo la gente puede creer cuando está uno en el cementerio y ve tantas tumbas y la gente no cree que hay un Dios? Cuando vemos tantas tumbas y vemos tantos nombres de gente que nació en tal fecha y se murió, y no hay temor de Dios a su palabra, y no hay temor de Dios al mismo Señor, cuando ahí está el testimonio de Dios de que todos se van a morir. Muy bien, estamos hablando de que Dios cumple, pero ahora el Señor dice 4 cosas. Témela, guárdala. Usted conoce mucho este pasaje y está en Deuteronomio 28. También a esta generación que iba a entrar, ¿qué se le dijo con respecto? Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardarla y ponerla por obra, cumplirla. Dice, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y mire qué promesa, ¿verdad? Dice, guárdala y cumpla esa palabra de fe. Y mire nada más esta causa, este es el dabar de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Nosotros tenemos un dicho y a veces me hablan, ¿qué haciendo, pastor? Pues aquí trabajando por la chuleta. No, la chuleta me sigue. Yo no ando tras de la chuleta. Yo no ando tras del pan. A mí me sigue la chuleta. A mí me sigue el pan. Pero yo tengo que tener una palabra de fe. Yo tengo que temer esa palabra, tengo que oírla, tengo que guardarla, tengo que cumplirla, y entonces no tengo por qué estar con dificultades
no dice que yo la voy a alcanzar, sino dice que esas bendiciones me van a alcanzar a mí. ¿Cuántos van a cambiar? Y hoy van a salir de aquí y van a ir mañana. Bueno, mañana algunos tienen día 5 feriado, pero van a ir el martes y van a decir: Señor, voy a salir a trabajar porque eso es tu palabra y quiero ejercer palabra de fe. Pero ¿sabes qué? Ahora no me va a alcanzar el mal. Ahora me van a alcanzar las bendiciones. Ahora no me va a alcanzar la muerte, me va a alcanzar la vida. Ahora todo me va a seguir. Ellas me van a alcanzar y van a venir sobre mi recibo. Qué manera tan diferente de leer las Escrituras cuando Dios nos las revela y de entenderlas. ¿Ya vieron? Vamos al último punto. Pide que se cumpla. Pide que se cumpla. Te voy a dar el contexto. Jeremías 17, ya he predicado un poco, pero le estoy dando otra aplicación. Versículo 15. Aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Pide que se cumpla. Pide que se cumpla. Porque mucha gente va a dudar y te va a probar cuando tú le digas: yo ando después de escuchar un mensaje de un siervo de Dios que nos está enseñando cosas sencillas acerca de la palabra de fe. Pero van a decir: hoy no te alcanzaron las bendiciones. Señor, que se cumpla. Porque estos no están aceptando el testimonio que yo estoy dando de que vivo como una mujer y un hombre que está practicando la palabra de fe. Que se cumpla. Oh Señor, en este caso de Jeremías es que estaba padeciendo una enfermedad. Y a veces Dios trae las enfermedades para tratar nuestro carácter, para tratar y enseñarnos que nuestra alma nos está castigando y que es un alma mañosa, para cambiar ciertas cosas. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nosotros podemos decirle: Señor, la palabra de fe es que yo sea sano. Y se estaban burlando de Jeremías: ¿dónde está tu Dios? No que te va a sanar. Ahí está, no que eres un super profeta. Ahí está, no que Dios está contigo como poderoso gigante. Eres un mentiroso, Jeremías. Y entonces le dijo al Señor: estos se están burlando y dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que va a resolver tu problema en tu casa, en tu trabajo? ¿Dónde está ese Dios que te va a proteger de una ciudad y de un país que cada día es más violento, más lleno de asaltos, de secuestros? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Oh Dios, que se cumpla tu palabra, sáname, dame fuerzas. Oh Dios, que se cumpla tu palabra, bendíceme y muéstrales a estos que tú eres ese Dios que cumple la palabra. Te lo pido. Te lo pido. Pero usted no abre su bocota y no pide. Usted está esperando, como hace rato dije: pues deseo, me gustaría. Si pasara, pues qué bien. ¡Pídalo! Hay dichos que confirman y no tienen que ver con la palabra. Al que no abre su boca, pues Dios no lo oye. Pídalo. Y Dios lo va a hacer. Cuando usted llegue como este servidor y algunos hermanos a edad avanzada, va a tener que tener más palabra de fe que nada. Porque se acaban las fuerzas físicas. Y entonces le tenemos que pedir al Señor por palabra de fe que nos dé vigor. Yo esta mañana me levanté y le dije: tu palabra dice, Señor, que me vas a aumentar las fuerzas como las del búfalo. Tu palabra dice que voy a florecer como la palmera y voy a crecer como el cedro del Líbano. Tu palabra dice que voy a estar en los atos de Jehová y en los atos de Jehová voy a fructificar. Que tú me darás vigor y voy a estar verde como lechuguita, Señor, para predicar esta palabra de fe.
Y quiero declarar que tú eres un Dios recto y que en ti no hay ninguna injusticia. Porque ya cuando estoy uno viejo y panzón, perdone, no me refiero a nadie de ustedes, ¿verdad? Entonces empiezan las quejas, ¿verdad? Y Señor, mira nada más y todo y todo. Cuando tú tuviste la culpa, y muchas de las cosas que vivimos en la vejez es lo que hablamos y es lo que sembramos y lo estamos recogiendo. Pero hay una palabra de fe para todas las edades. Le citaba yo la vez pasada, pero quiero aplicarle ahora a la fe, ¿verdad? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y de entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, como algunos de ustedes que se me están durmiendo aquí, ahí los veo. Despiértese que Cristo vive. O levántese y diga, no Señor, yo voy a recibir el vigor y voy a oír tu palabra. No solo le pasa a usted, me pasa a mí. Y luego mi esposa viene, ya te estás cabeceando. Ahorita ahí voy. Hoy me estaba haciendo una broma, me estaba diciendo, no te vayas a dormir en el púlpito, por favor. Y pues si me duermo me traes un chocolate, le dije. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero fíjese lo que ahí dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Y mire lo que dice, los jóvenes ¿qué? Los muchachos ¿qué? Se fatigan y se cansan. Dice que no recibo, pero yo los veo aquí. Ay, parecen caballos lecheros o burros a medianoche. Y ay, están todos cansados, los veo. Pero dice, no es la edad, ni que seas muchacho o adolescente, ni que seas joven, ni que seas viejo. Es la palabra de fe. Es la palabra de fe. Y Dios te va a dar las fuerzas y el vigor, y te va a dar el esfuerzo, y te va a dar todo. Amado hermano, tuvimos una semana muy pesada, de mucho trabajo, de todo tipo, eclesial, ministerial, familiar, de composturas ahí en la casa. Mis hermanas todavía fueron a cambiar una alcantarilla que rompió el terremoto y todo, y ha sido una cosa terrible. Pero según estos ya llegaron los señores de OAPAS, dijeron que ya acabaron. Para mí que no, el martes les voy a hablar porque Dios me ha dado vigor. Pero ¿sabe qué? Había muchas cosas que hacer, muchas cosas que atender, pero dejaron ahí. Digo, ¿ya limpiaron? Sí, ya limpiamos. ¿Qué concepto de limpieza tan especial tienen? Dice mi esposa, ¿y ahora qué? ¿Qué? Se hace un lado todo. Vamos a sacar la manguera y aquí vamos a limpiar como debe de ser. Y allí estuvimos en el sol y allí estuvimos varias horas hasta que dejamos eso transitable. Pero era el vaso lleno que le echaron unas gotas de agua y se derramó. Después fue una presión tremenda para acá y para allá. Pero Dios da las fuerzas. Y yo le decía, Señor, yo quería dedicar un poco al mensaje. Ya lo tengo, Señor, ya he estado orando, pero tú me vas a dar. Pues el Señor me dice, ahora te voy a dar fuerzas para el sábado, para que te esfuerces y hagas y que termines todo lo que había de compromisos y todo de atraso, y te voy a dar las fuerzas y te voy a dar la sabiduría. ¿Y cómo ves este mensaje? ¿Vengo con una cara de burro cansado o de caballo lechero? Vigor de parte de Dios. Y eso que ya tenemos el kilometraje avanzado y el INAPAN ya hasta se puso medio borroso de tanto que lo usamos, o del INSEN, como le quiera llamar. Pero algunos de ustedes jóvenes aquí los veo, ay, como ¿cuántos van a tener palabra de fe? Y entre más edad avancen, más fe, porque le voy a decir algo. A veces decimos, ya cuando estemos grandes se van los hijos y ya no va a haber. No. Yo desde que nos dejaron los hijos, más trabajo y más cosas que hacer. Mi hijo el mayor me habla, me dice, pues ya bájale, pues ¿cómo quieres que le baje si sigue encendida la llama? No se le va a acabar, no se le va a acabar. ¿Sabe dónde se le va a acabar? Cuando lo entierren, ahí se le va a acabar. ¿Cuántos van a cambiar y cuántos ahora ya van a dejar de estarse aquí
Yo sé que están muy ocupados, igual que yo, cansados, y que si uno descansa es el momento, ¿verdad? Luego a veces me dicen, vamos a ver una peliculita ahí. Y ahí clavo el pico. Y ya luego mi esposa me dice, te perdiste 20 minutos, te los platico. Y ya me recuperé, pero ya me eché un coyote ahí en la película. ¿Cuántos alaban al Señor? Le dan un aplauso al Señor por lo que estamos aprendiendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Por qué tengo yo que alinear mi palabra a la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón fundamental? La palabra de Dios tiene poder. O cambiaríamos, vamos a ver a través de las Escrituras el poder de la palabra de Dios. Salmo 107:20. Dice ese salmo que muchos son metidos en dificultades, que tenemos lucha con las tinieblas, que nos meten en cárceles. Yo no le voy a decir todo, que hay que derribar puertas de bronce y desmenuzar cerrojos de hierro. Pero dice el Señor, voy a enviarte una palabra de poder, porque la palabra de fe es una palabra de poder, porque hay poder en mi palabra. Y dice, envióles su palabra y sanóles y sacóles de la ruina. Dios en esta hora está diciendo, si tú alineas tu palabra y tienes palabra de fe, tienes palabra de poder, o tienes el poder de la palabra en tus labios y tienes ese poder de la palabra, y yo te voy a sacar de ello. Y si en cualquier ruina que estás, yo voy a enviar mi palabra, te voy a sanar, si es del corazón, si es del cuerpo, si es de la mente, una sanidad integral. Voy a sanar tus relaciones y te voy a sacar de la ruina. ¿Cuántos quieren sacar de la ruina su vida? Yo quiero sacar de cualquier ruina mi vida. ¿Ya vio el poder de la palabra? Seguimos. Le estoy demostrando a través de la Escritura. Eso me lo sé de memoria. Salmo 147, 15 y 18. Dice el 15, Él envía su palabra a la tierra y velazmente corre su palabra. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Amado hermano, la palabra de Dios ha sido enviada a esta tierra. Y la palabra de Dios trae el soplo de Dios. Y no voy a pararme más ahí. El soplo del Omnipotente me enseña. El soplo del Omnipotente me bendice. El soplo del Omnipotente me sana. El soplo del Omnipotente me transforma. Amado hermano, ese es el poder de la palabra. Y fíjate bien, como el Señor dijo, no está en el cielo, ni en el mar, ni lejos. No, amado hermano, la envió a la tierra. La palabra de poder está aquí, en este salón de las cascadas. Aquí está, y está, como vimos, en tu boca y en tu corazón. Ha sido enviada. Vamos a seguir viendo el poder de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver Salmo 19, 2 al 4. Nos regresamos. Este salmo yo todos los días lo repito. Quizá por ahí el Señor me sembró esto en mi corazón y a veces se lo he dicho completito, me lo sé completito. Pero para obviar tiempo, dice, un día emite palabra otro día, no va a faltar. Una noche otra noche declara sabiduría. Tiene que ver con el hablar de Dios. No hay lenguaje ni palabras, o sea, como nosotros en este momento, ni es oída su voz. Pero vean bien, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hasta China, hasta Rusia, en cualquier lugar. Ahí está la palabra de poder. Ahí está la palabra de fe. Hoy en una parte del mundo estamos a mediodía, en otra parte del mundo están en madrugada, en otra parte del mundo están amaneciendo. Hasta ahí la palabra de Dios
esa palabra de fe, esa palabra de poder está en todo lugar, y algo muy importante, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Muy bien. Regresamos. Esto ya lo conocía, pero lo queremos confirmar. Regresamos a Romanos, capítulo 10. Y vamos a tener en el 17 algo que ya habíamos visto, pero queremos confirmar. La fuente de la fe, porque yo te estoy hablando de la palabra de fe. Pero ¿cuál es la fuente de la fe? En Romanos 10, versículo 17 nos deja bien claro. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quede bien confirmado que la fuente de la fe, y si tú no tienes la fe suficiente, es que te está faltando oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero es un paso. Primero, que tengas el deseo de oír la voz de Dios. Y segundo, ese deseo de oír la voz de Dios va a ser dada la palabra de Dios en ti. ¿Por qué no tienes fe? Porque no oyes. No oyes. Hoy es uno de los problemas graves de los mexicanos, y lo he repetido. Los mexicanos no oyen, no leen, no entienden. Mire, aquí en la Mega San Mateo hay un letrero que dice, muy clarito, dice, con cuidado, dice, pero si usted da vuelta a la derecha, la vuelta es continua, pero hágalo con precaución. Y ahí están los mexicanos como burros. Se hacen la cola y esperando que les dé el siga, porque no oyen. En las noticias se nos ha dicho, en el Estado de México te puedes dar vuelta a la derecha cuidando que no te le atravieses al flujo, pero puedes darte vuelta a la derecha. Ay, que me canten, llegó borracho, el borracho mejor. No oyen, no ven, no leen. Yo cada vez que me formo ahí digo, Dios mío, 3 mexicanos adelante de mí. ¿Cuántos van a cambiar y a oír su palabra? Aquí, donde dice palabra, está la famosa, el famoso término de rema. Rema es una declaración, es un asunto, es un tema, es una comunicación, es una revelación. Pero dejen de estar diciendo, yo tengo el rema de Dios. Todos tenemos el rema de Dios. Este es equiparable con el emer del hebreo. Es una palabra comunicada. Es una declaración de Dios. Un día, otro día emite palabra, una noche, otra noche declara sabiduría. Ese es el emer en hebreo y el rema de Dios en el griego. Oír su palabra significa que Dios se está comunicando conmigo, me está haciendo declaraciones, me está presentando asuntos, me está dando un tema, y si lo entiendo, viene a ser revelado. Muy bien. La esencia de la fe fue acompañada de la palabra creadora de Dios. Vamos ahora a Hebreos. Precisamente estaban repasando en la escuela de crecimiento espiritual, y hace unos días habíamos aprendido qué es la fe. Pero vamos a leerlo en Hebreos 11:1, que es la fe. Vamos a leer completo el contexto para que usted vea, amado hermano, la esencia de la fe está acompañada de la palabra creadora de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está en el contexto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros estamos viendo, amado hermano, que la esencia de la fe
siempre va a estar acompañado de la palabra creadora de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de hoy dejarte en tu corazón? Amado hermano, y lo voy a citar en un momento, por la fe es una virtud de Dios, Él es el autor y consumador de la fe, y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero por la fe, por la palabra de Dios fue creado el universo. Hay un poder creador. La palabra de fe tiene acompañado un poder creador. Por eso, amado hermano, puede hacerle crecer un hueso a alguien. Por eso, amado hermano, en los años 70, allá en la República Dominicana, había un hermano que tenía una palabra de fe, y que no habiendo en ese tiempo suficientes odontólogos y teniendo que ser esto muy caro, Dios le dio la capacidad de un poder creador para todos aquellos que tenían problemas en su dentadura, en los incisivos y en las muelas, y iban a aquel y buscaban a aquel hermano porque Dios le había dado una palabra de fe creadora, y oraba por la gente y le salían las muelas. Había gente que ya no tenía y no podía comer porque usted a veces no cuida sus dientes, no se los lava, no se los limpia, no cuida que no le den caries. Es usted un mexicano en todo sentido, o mexicana, y amado hermano, eso está muy mal, pero en aquel lugar lo hicieron así, y había gente que ya no podía comer porque no tenía incisivos, no tenía molares, y eso no permite que tú puedas hacer el bolo alimenticio. Ahí están los doctores, pueden decir que estoy hablando quizá en otros términos, pero sencillos, y entonces tienen complicaciones de digestión, oh amado hermano, y tienen complicaciones de salivación. Y amado hermano, ese hermano oraba, tenía una palabra de fe creadora, y sabe que empezaron a formarse los incisivos y las muelas, y aquellos testificaban que eran preciosas, eran de un blanco rosado y salían de ahí. Yo sé que mucha gente no cree, amado hermano, pero yo creo que Dios puede extenderte un hueso. Yo creo que Dios puede enderezarte un hueso. Yo creo que Dios puede separar la columna que se está dañando y que ya los discos se te están haciendo polvo. Yo creo que Dios te puede quitar la osteoporosis. Yo creo que es un Dios que nos ha dado una palabra de fe creadora. La palabra de Dios es una palabra creadora. Él creó el universo, no solo la tierra y los cielos, sino las estrellas, y creó las galaxias y creó los hoyos negros. Ese es el Dios que tenemos. Esa es la palabra que nos está diciendo. Ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: si así lo hago yo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Hay una palabra creadora, pero tiene que ser una palabra de fe, y la fe está acompañada de una palabra creadora. La fe viene por el oír, es cierto, y el oír por la palabra de Dios es fuente, pero luego también la fe es acompañada de una palabra de poder. ¿Cuántos van a cambiar después de este mensaje? Yo espero, amados hermanos, que así sea. Vamos a seguir adelante. Hay muchas cosas que Dios me dio, pero la fe tiene por fundamento, y usted ya lo sabe, el poder de Dios, obrado por el Espíritu Santo. Y amado hermano, incluye tu palabra, tu hablar y tu decir. Allí en 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5: que ni mi palabra ni mi predicación sea con palabras de humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos que dejar bien fundamentada nuestra fe en el poder de Dios. El poder de Dios es el que fundamenta la fe. Yo quiero que ustedes vean que esto se vuelve un círculo de victoria con un bidireccional. A veces estamos hablando de la palabra de poder, y ahora estamos hablando de que tiene que ver con la fe y la pronunciación de nuestra palabra de poder, pero ahora estamos viendo que el poder fundamenta la fe. Así es que, amado hermano, estamos hablando de un círculo de victoria que tiene dirección hacia un lado y dirección hacia otro lado. Viene y va de tal manera, amado hermano, que ahora el Señor nos está diciendo que la fe está fundamentada
en el poder de Dios, de tal forma que nosotros debemos glorificar. El término que se usa aquí en 2 Corintios 2, 4 y 5 es el famoso término logos, y significa algo dicho, incluye el pensamiento. Es decir que, amado hermano, hay palabra expresada, hay palabra comunicada como el rema, pero el logos todavía es más profundo porque afecta el pensamiento. Esto está dado, amado hermano, en Hebreos 4:12, ahí también se usa el logos, porque dice la palabra, el logos es viva y eficaz y más cortante que espada de los filos, y penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que el logos afecta el pensamiento. Dios te puede hablar al pensamiento, te puede hablar a tu corazón, ¿verdad? De esa manera el Señor te trae bendición. Es también un tema, como ya vimos en el caso del Dabar de Dios, es decir, el sujeto de un discurso, es un discurso del Señor, es el razonamiento del Señor que afecta, amado hermano, también nuestra mente. Es la expresión divina de Jesucristo, el cual llamamos el Verbo de Dios encarnado. Eso es lo que significa esa palabra, ¿sí? La palabra con fe manifiesta el poder de Dios al ser creador, transformador y modificador de circunstancias. Fíjese bien, ahora al revés. El poder de Dios fundamenta la fe, pero la palabra de fe manifiesta el poder de Dios, y este es creador, es transformador, es modificador de circunstancias. ¿Qué nos dice la Escritura que hizo Pedro? Fíjese bien en Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7. Mire lo que dice la Escritura, ya voy llegando. Mas Pedro dijo, me voy a parar ahí, mas Pedro dijo, Pedro practicaba la palabra de fe. Pedro dijo, cámbiale tu nombre, cámbiale el nombre de Pedro, ponle tu nombre. Mas Pedro dijo, ¿qué dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí tenía afincada su fe en Jesucristo de Nazaret, y tomándole por la mano, porque la fe son acciones, derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pedro dijo, tenía en ese momento una palabra de fe creadora, tenía en ese momento una palabra de fe transformadora, tenía en ese momento una palabra que estaba modificando las circunstancias en que vivía que era un cojo desde nacimiento. ¿Sí? Termino hoy mi mensaje. La palabra de fe tiene un proceso, y vámonos a Marcos capítulo 11 y vamos a ver lo que dice la Escritura en el versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tener fe en Dios es creer que hay un Dios. Hebreos 11:6 dice que nosotros no podemos agradar a Dios porque tenemos que creer que hay un Dios y es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que le busca crea que le hay y es galardonador, nos da premio de los que le buscan. Entonces, tener fe en Dios es creer en Dios y que hay un solo Dios todopoderoso y creerle a Dios. Y luego dice más adelante, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Está hablando de un decir con poder y autoridad. Nadie que no tenga poder y autoridad puede mandar a un monte y echarlo a la mar. Alguien que tiene poder y autoridad puede hacer eso y más. Esto es un ejemplo que dejó Jesucristo. Y luego dice, no dudando, dice, no dudar en su corazón. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de fe, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero ¿qué dice? Pida con fe, no dudando, porque el que duda no recibe nada, dice más adelante. Entonces el Señor dice, el proceso de la palabra de fe es tener fe en Dios, un decir con poder y autoridad, no dudar, como dice Santiago 1:5,
seguimos adelante y dice, sino que creyere que será hecho lo que dice y lo que diga le será hecho. Entonces estamos hablando, amado, de creer. Usted no tiene que venir aquí a ver si pasa. Usted no tiene que seguir señales. Usted tiene que seguir al hacedor de señales. Usted tiene que creer en Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que creer que a usted le siguen las señales. Usted tiene que creer en la fe del nombre de Jesucristo, creer en su nombre, en su palabra y en Dios. Entonces tiene usted que creer para que le sea hecho lo que dice. Esa es la palabra de fe que nos da una causa que produce y trae un efecto y una consecuencia, como ya vimos. Pero dice aquí más: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Entonces nos dice que nosotros tenemos que tener una oración de fe. ¿Y qué repetimos en esta hora? Y por eso es tan importante aprender los versículos allá en Santiago capítulo 5 versículo 14, que dice: la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Orad unos por, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Lo acaba usted de repetir. El Señor está diciendo que ahora entra algo más, no solo la fe, no solo la palabra, para unir la palabra de fe, no solo el poder, no solo el temor, sino la vida de oración trae un resultado, y yo les digo que sí funciona. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Termino diciéndoles que entonces, si creemos, lo recibimos. Por eso alguna persona un día me dijo: ¿por qué tú escuchas una palabra que te gusta y dices una promesa, recibo? ¿De dónde sacaste eso? Le dije: ¿no has leído Marcos 11:24, donde dice que recibiréis? Yo siempre estoy recibiendo. Si Dios da regalos, abro las manos y recibo. Si Dios da dones, recibo. Si Dios da su gracia, recibo. Si Dios da promesa, recibo. Si Dios quiere darme sanidad, recibo. Si quiero salud, recibo. Si quiero que quite las dolencias, recibo. Si quiero que quite achaques, recibo. Oh, amado hermano, yo siempre recibiré. ¿Y tú? Entonces dice ahí: vas a recibir. La intervención de la oración tiene 3 pasos: pedir orando, creer que recibiremos, y vendrá con un futuro halagador y bueno. Dios tiene el control de todas las cosas y tiene el control del futuro. Termino con esta palabra: tenemos en Jesús al Verbo, al Logos, la palabra viva y eficaz, en milagros, en maravillas, en prodigios, en señales. Ejércelo con tu boca. Tu decir, tu palabra tiene poder. Así sea hecho. Amén.